Buenas tardes para todos los amigos de la librería Carlos Fuentes, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand I10. Muy contento de estar con, yo creo que sin duda, de la nueva generación de cronistas latinoamericanos, la voz más sólida, potente y valiente, que nos empieza a hablar de un territorio que suele olvidársenos, que es Centroamérica, y de paso todo lo que nos une, por lo bueno y por lo malo. Oscar, mano, muchas gracias por estar acá. Es un verdadero placer que podamos conversar un ratito sobre la escritura, sobre tus libros y sobre el oficio. No, mi hermano, un gusto, el gusto es mío y gracias por el interés. No. Sí, en Centroamérica, siempre que alguien se interese en nosotros, nos sorprendemos. Pero empecemos entonces arrancando por Centroamérica, porque este año además la librería Carlos Fuentes estuvo en la Filgua. Creo que usualmente sí, no, hay un desconocimiento enorme, y empecemos a hablar de ese territorio que a veces no sabemos dónde comienza ni dónde termina, y que creo que es una deuda que todos los latinoamericanos deberíamos empezar a saldar. Mira, es raro lo que pasó con Centroamérica. A ver, durante la guerra civil, Centroamérica fue la cola de la Guerra Fría. Las últimas inversiones grandes de Estados Unidos para detener la invasión comunista que venía desde Nicaragua. Invasión comunista. Y las últimas inversiones de lo que quedaba de la Unión Soviética ocurrieron en las guerras civiles de los 80. Guatemala firma su acuerdo de paz en el 96, El Salvador en el 92. Y todo el mundo nos prestó atención. Centroamérica es una buena explicación de qué es el mundo. Al mundo le gusta la guerra. Cuando había guerra en Centroamérica, todos los corresponsales estaban ahí. Todos los grandes medios estaban cubriendo. Y cuando firmamos la paz, todo el mundo se fue. A la gente le gusta la guerra. O a los periodistas nos gusta la guerra de alguna forma, supongo. O a los medios de comunicación, no sé. Y a partir de ahí, a partir de los 90, en una posguerra muy violenta, Centroamérica ha aportado una de las peores lecciones al mundo. El fin de una guerra no es necesariamente el inicio de una paz. El fin de una guerra se decreta, una paz se construye. Diferente. Y ya la gente se fue. Y en soledad nos seguimos matando. Y lo que empieza, lo hablabas muy bien, se está narrando una guerra, se están pasando noticias, ¿no? Hay que contarlos, ¿no? Pero ¿en qué momento también la escritura de historias, y no de historias, y el retrato de experiencias, y la crónica o el periodismo empieza a ser una alternativa? ¿Es esa la alternativa? La que encontraste. Mira, ahora yo tengo más preguntas que respuestas ahora mismo. Estamos en un tiempo, para mí, que aporta más desolación de la que ya había. Voy a ponerlo en contexto. Cuando los periódicos impresos tenían la potestad de decirle al mundo qué era verdad y qué no era verdad, cuando no había internet, o sea, cuando nosotros éramos adolescentes, no había nada de esto y no lo veíamos, o había, pero lo ocupabas para ver alguna cosa rara. Los periódicos, si vos veías las listas de los años 90 de qué era lo más leído de un periódico internacional grande, era Miss Universo se pelea con Miss Universo, Hombre nace con dos orejas. Siempre fueron las estupideces las que a la gente más le gustaba leer. Eso no ha venido con las redes sociales, pero las redes sociales yo creo que han potenciado una expresión de trivialidad sin épica. Yo sé que las redes sociales se pueden utilizar para absolutamente todo, y que muchas de las cosas son buenas. Los medios digitales jalan gente a través de las redes sociales. Pero coño, el mayor uso que se le da a las redes sociales es un canal de la trivialidad más absoluta. Y hay muchos periodistas en este momento que han comprado el cuento, o quizás yo no lo he comprado y soy estúpido, que han comprado el cuento de que la gente es tan tonta y de que los lectores son tan tontos que les tenés que contar algo en 3 minutos máximo y haciendo un baile. Y si no bailas y no se los contás en 3 minutos, la gente no lo quiere saber. No importa si hablas de pandillas, no importa si hablas de homicidios, no importa si hablas de migración, no importa si hablas de aquello que les atraviesa las vidas. 3 minutos y bailando. Yo no creo eso. Entonces depende de qué periodismo haces. Yo nunca voy a bailar para hacer periodismo. Y si me leen 2 personas, 2 me leerán. Pero son muchas más, y tocaste ahí, digamos, 2, 3 puntos que son claves en tu escritura. La migración, además, viniendo del Salvador, creo que
podemos, y ayúdanos entonces a entender un poco situaciones que por la política empiezan a mencionarse, pero que tienen que ver básicamente por una ida y una vuelta a través de volver Centroamérica un corredor o hacerse un corredor de casi sin salida. Cuéntanos un poco, y eso tiene que ver con las aproximaciones de tus primeros libros. Mira, mi primer libro, Los migrantes que no importan, fue eso. Viajé durante 3 años con los indocumentados a través de México, principalmente los indocumentados del norte de Centroamérica. Los migrantes de tercera, que no podían pagar un coyote para que les cruzara todo México, sino que lo contrataban en la frontera norte, para abaratar el viaje. En primer lugar, Estados Unidos, y esto nunca va a ocurrir en la realpolitik, pero Estados Unidos debería de reconocer que ese esperpento que es el norte de Centroamérica lo construyeron en parte ellos. Ellos en parte lo construyeron. En El Salvador, durante la Guerra Civil, llegó un momento en el que Estados Unidos invertía $1 millón diario en un ejército asesino. Ese esperpento que somos también lo construyeron ellos. Que después no jodan con que llega migración. Normal que eso va a ocurrir en algún momento. Con las deportaciones también lo construyeron, y luego Centroamérica es un lugar donde la política ha sido muy corrupta, muy desoladora. La migración, aunque esto suene romántico y naif, es la expresión de una cosa, que quizás es el deseo más humano que existe. No migra el tipo que está tirado en una cuneta sin $1, sin comer, muriéndose después de tomar guaro de caña. La persona que migra es esencialmente el que trabaja en una cadena de restaurantes y tiene que salir a las 4 de la mañana de su pequeña casa para regresar a las 9 de la noche y no ver a sus hijos más que dormidos. El gran motor de la migración, hay otros. Huir es otro verbo. Mucha gente huye, esa gente huye para salvarse. Pero la gente que migra por razones económicas, migra por una idea muy fascinante en este mundo jodido. Migra porque creen que hay una mejor vida, por el deseo de progresar. Imagínate vivir en este mundo y creer que hay una mejor vida. Es lo más humano que hay. Claro. Eso es sumamente humano. Por eso no somos animales, porque creemos que podemos vivir mejor. Si no fuéramos animales y andaríamos persiguiendo a otro para comerlo. El motor central de la migración además es más profundo, al menos de la centroamericana, que yo conozco, no conozco las demás. Creer que hay una mejor vida ni siquiera para vos, para tus hijos. Si eso no es humano, a mí cuéntenme con libros qué es humano. También hablemos, y a propósito de los muertos y el periodista, de esa violencia permanente en la que tienes que vivir, entre otros por esos factores, ¿no? Entre el deseo porque es un tema de la supervivencia, ¿no? Un libro en el que anotas, donde además la escritura lo llevas al punto de lo que va de tu obra, al punto de casi de quiebre. Cuéntanos un poco. Mira, Los muertos y el periodista es un libro que yo escribí durante la pandemia. Estando encerrados en la pandemia, no solo estábamos encerrados, había características particulares. Estábamos encerrados en un país minúsculo de 21.000 kilómetros cuadrados. Entonces dije, tengo que escaparme. Y empecé a leer mis libretas y encontré una historia que nunca había contado, el asesinato de 3 de mi fuente. Si alguien quiere leer esto como una crónica, como una historia, la historia es el asesinato de 3 personas, Herbert, Guito y Rudy. Los mataron, decapitado, macheteado, incinerado, el mismo día. Entonces, ese es la historia. Ahora, es una crónica o un ensayo. En medio de esa crónica vertebral de cómo los asesinaron y de por qué yo creo que quizás yo tuve que ver con que los mataran, quizás, no estoy seguro. Yo meto microhistorias y hago reflexiones sobre el oficio con el que yo encaro el mundo. Y ese es el libro. Una combinación de una historia general mezclada con varias historias pequeñas que hablan sobre... Es un libro sobre el fondo del pozo, lo que hay al final del pozo. Las vidas de esta gente son a lo que hemos culminado a un montón de gente. En El Salvador, o en Honduras, o en Brasil, o en México. Esa gente vive al fondo del pozo. Cuando levanta la vista para arriba no hay luz, hay más pozo. De eso es el libro. Cuéntanos de esas historias, cuáles han sido referentes para enfrentar esa realidad, porque no es solo ver, es también un oficio permanente de la escritura. ¿Cuáles han sido esos pasos que has seguido en la escritura? Mira, hombre, yo admiro a muchas personas que han hecho periodismo. Admiro a Alma Guillermo Prieto, admiro profundamente algún libro de Oriana Fallaci, admiro a Johnny Anderson, admiro a Rodolfo Walsh, admiro a
qué sé yo más, te digo, a gente contemporánea, admiro a Marcela Turati de México. Pero mis principales referentes son la gente a la que me rodea. En el libro cuento lo que esa gente hizo. En el 2010, después de cubrir migración, yo entendí cómo la gente se iba y cruzaba 5.000 kilómetros de México, que era un pinche infierno. Entonces luego regresé a Centroamérica para entender por qué huyen. Yo no entendía por qué huían de mi región. Si alguien está dispuesto a cruzar el infierno, ¿qué le pasó en el lugar del que salió? Y creamos Sala Negra, el proyecto de cobertura de violencia, con colegas periodistas que yo a esa gente les vi freírse el cerebro haciendo eso. Algunos quedaron traumados y dejaron el periodismo. Mis mejores maestros son la gente de Sala Negra. Yo a esa gente le he visto hacer unas cosas. Puede ser romántico lo que querrás, pero esa gente de verdad están dispuestos a despellejarse por lo que les gusta. A despellejarse, ¿ve? Muy bien. Creo que pues es claro porque Óscar hace parte de, digamos, de la propuesta de Fil Pensamiento. Creo que no solo lo que escribe, sino sus palabras que ha compartido con nosotros son clave para entender no solo Centroamérica, sino también la escritura y también las sendas por donde andamos. Creo que, Óscar, es siempre un placer oírte y es siempre, digamos, eso, a la espera de que las nuevas noticias y que la nueva escritura nos ayude a ver un poco mejor y con más claridad, aunque no siempre es mejor, el mundo en el que estamos. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a vos, hermano. No, hermano, qué raquera. LSF, letras que nos transforman.